la doctora Esther González del Hospital de Caboeñes de Gijón va a tener una pequeña charla con el doctor Lahuerta para hacerle unas preguntas. ¿Vale? Muchas gracias, Teresa. Bueno, la verdad es que impresiona ver la sala con tanta gente y con tantas inquietudes y preguntas, ¿no? Pero para mí también Teresa me pidió que tuviese, bueno, pues el placer de poder hacer unas pequeñas preguntas al doctor Juanjo Lahuerta, y es un poco sobre, no lo ha hablado Maribí, lo ha hablado San Miguel, pero yo hace años, ahora que estamos aquí los dos solos y no hay gente, cuando me hablaban de formar parte desde Asturias del Grupo Español de Mieloma, pues yo no me sentía identificada. Yo no sabía muy bien qué podía aportar el Grupo Español si cada uno de nosotros seguíamos más o menos las guías, las NCN, diferentes guías sobre el mieloma, hasta que descubrí, como decís muchos de vosotros, qué suerte poder estar aquí y poder trabajar por un proyecto común, ¿no?, que es Marca Asturias, Marca España. Perdonadme. Entonces ahí va mi pregunta a Juanjo Lahuerta. Juanjo, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo se os ocurrió? ¿Cuál es el origen del Grupo Español de Mieloma? Así brevemente, para que la gente lo entienda. Pues yo creo que fue un poco la suerte, ¿no? Porque yo creo que era hace casi 20 y tantos años, ¿Sí? Mucho antes de llegar al desarrollo del mieloma que tenemos ahora. Comenzamos a hacer un registro de trasplante autólogo en España, porque el trasplante autólogo también llegó, a mí me cogió joven, pero... Y llegamos a incluir en aquel registro casi miles de pacientes. Y estábamos discutiendo un día, el doctor San Miguel, el doctor Bladello y otros muchos más del grupo de gente muy mayor, que ya hace tiempo que no está en esto, y leyendo los resultados de aquel estudio en el Hospital de la Princesa, de pronto el doctor San Miguel se volvió y dice: oye, ¿por qué no trabajamos juntos? Y hasta hoy. Comenzamos con ensayos, bueno, pues con análisis retrospectivos, pero muy interesantes, y casi inventamos el boomer, por ejemplo. Empezamos a explorarlo en un ensayo clínico que se llamó Mieloma 2000. ¿Sí? Nosotros habíamos comenzado a hacer trasplantes con boomer 2 o 3 años antes. Y ahora lo hemos terminado, hemos tardado 30 años en terminarlo. Pero aquel día comenzó una unión que ha durado, pues ya digo, ¿cuántos años han transcurrido? Pues 20 o 25. Y hemos discutido mucho, pero nunca hemos reñido. No, nunca habéis reñido. No. Escucha, y si tú ahora te quedases, porque estás hablando, ¿qué figuras son para ti claves? Porque ahora acabas de comentar, o a lo mejor alguna que probablemente yo no conozca tampoco. ¿Qué figuras para ti fueron claves para sacar adelante el origen de este grupo, del Grupo Español? ¿Quién eres? ¿Eras tú que estabas en el 12 de octubre? ¿Quién más estaba? Bueno, en aquella época los mayores no éramos nosotros, éramos los pequeños. Sí. Estaba el doctor Díaz Mediavilla trabajando en el clínico, estaba el doctor Fernández Rañada trabajando en la Princesa, estaba el grupo ya lo diré, bueno, el hospital que, bueno, de uno de los, había varias personas bueno, que nunca pasaron de los modelos que consideraban entonces la máxima posibilidad de investigación en España. El grupo de catalán también tenía, todos ellos desaparecieron, les sustituimos nosotros y estuvimos trabajando en el primer ensayo clínico que hicimos, que era el mieloma 2000, el gen 2000, ya incluimos los modelos con Bummel, pero en aquella época Bummel pues, era por vía oral y era una tasa de complicaciones de enfermedad veno-oclusiva hepática muy importante y tuvimos que pararlo. Lo reanudamos
posteriormente en un estudio del año 2008 y lo pusimos en un ensayo fase 3 en el mieloma 2012, cuyos resultados hemos analizado ahora. Sí. O sea, que hemos tardado 30 años en resolver el problema de busulfán melphalan en el trasplante. Fijaros, lo que está hablando es del acondicionamiento para vosotros, el tratamiento que se pone previo a la infusión de las células progenitoras, a las células que os extraen. Entonces está diciendo que, bueno, que acabamos de cerrar un poco que qué es mejor, el melphalan, ¿no? Sí. Y aquí parece que se inclina la balanza hacia... No, que va. La balanza no se inclina a un lado y a otros. Lo que ha ocurrido es que el tratamiento es específico para pacientes, unos pacientes, y específico el otro para otros pacientes. Claro. Y eso va a mejorar, creemos, mucho los resultados globales del mieloma en estos momentos. Y yo te diría, yo estoy en Asturias, ¿no? Pero a ti personalmente ahora, con tantas comunidades autónomas como hay, ¿qué papel te parece que debe jugar el Grupo Español de Mieloma ahora, en el año 2024? Pues, hombre, una de las cosas que siempre me ha parecido lo mejor del Grupo Español de Mieloma, la verdad es que hemos hecho buena investigación. Y hemos hecho cosas muy importantes. Estoy viendo ahí a Bruno Paiva, que lo diga él, ¿no? Como cosas de personas que han ayudado muchísimo a que se haga una ciencia de mucha calidad. Pero para mí lo más importante es que en Calahorra se traten los mielomas igual que en Madrid. Lo que acaba de decir es algo muy importante, ¿no? Intentar homogenizar y que se trate en cualquier sitio el mieloma, que yo creo que era lo que yo no acababa de descubrir, ¿no? Cuando yo pensaba que para qué servía formar parte de un grupo, ¿no? Tú puedes tratar el mieloma si llevas una guía y qué bien pues estar dentro del grupo y poder consultar, ¿no? Poder llamar a un compañero para pedirle ayuda, ¿no? Y ahora yo veo un problema, ahora por lo menos yo creo que lo vemos todos, ¿no? ¿Cómo incorporar a la gente más joven? A mí me cuesta, ¿no? ¿Cómo hacer que tengan ilusión para que quieran seguir eso que vosotros empezasteis por algo que era que era una enfermedad que apenas nadie sabía? Aquí fijaros la sala que está llena para hablar del mieloma, ¿no? Entonces, ¿cómo les podemos captar? ¿O tú qué les dirías? El mieloma para mí tiene una explicación muy clara. ¿Por qué metí la cabeza ahí, no? Sí. Los médicos adjuntos en el Hospital 12 de Octubre, y me imagino que en todos los hospitales, éramos los que cargábamos con la planta de hematología, que era en aquella época de una dureza terrible. O sea, ni los linfomas, ni las leucemias, ni los mielomas se curaban como ahora. Los mielomas, en mi caso, era una enfermedad terrible, que no se podía controlar básicamente solo con melphalan y por vía oral y ya está. Y los enfermos sufrían de una manera brutal y eran el 30% de las cámaras de servicio de hematología. Un día, en la unidad de trasplante, ingresó un paciente con un mieloma muy avanzado que estaba inmóvil porque no podía ni toser. Estaba con oxígeno porque no podía respirar por el dolor. Claro. Y le pusimos melphalan 200 y cuando fui al día siguiente me lo encontré afeitándose. Y allí me dediqué al mieloma para siempre. Fíjate, aquello te impactó. Yo creo que lo que nos cuenta, yo creo que es la forma de transmitir a la gente joven, ¿no? Cómo podemos acercarnos a una enfermedad que parecía que no había nada y que ahora hay tanto, ¿no? Pues enseñándoles la historia de lo que ha pasado y la suerte que tienen ellos y sus enfermos, sí, de estar en esta época y no ver lo que es un mieloma sin poder tratarlo, que es lo que nos pasó en aquella época, porque vamos, la supervivencia con melphalan, que es un tratamiento antiguo,
pues era de unos meses, y se pasaron años y años y años con estudios randomizados en los que no se veía ningún avance. Y el trasplante fue una explosión, que luego se ha ido mejorando, integrando en el tratamiento general, en la cadena terapéutica, y que, por cierto, ya he visto antes, hablando de la edad del trasplante, el Registro Internacional de Trasplantes ha publicado casi 5 o 6 mil casos de pacientes de más de 65 años tratados con éxito. O sea que si el enfermo tiene una situación clínica aceptable, se puede hacer un trasplante casi independientemente de la edad, siendo razonable, ¿no? Y ya te digo, pues en contar la historia, que la conozcan, porque el que no conoce su historia está condenado a olvidarla y a repetirla y a Sí, porque todavía escuchas a alguna persona que te dice, joven o más, bueno, con este tratamiento, y a lo mejor transmite una idea confusa al paciente, he curado al paciente. Y hoy sabemos que el mieloma todavía no se cura. Es una enfermedad en la que hemos avanzado mucho, ¿no? Bueno... Y que podemos hablar de un... pero... Bueno, yo empiezo a ponerle interrogantes a esa afirmación. Sí, esperanza. ¿Por qué? No, pues porque hay pacientes en todas las series de muy largo seguimiento que no han recaído. Totalmente de acuerdo. Eso está empezando a pasar, y hay tratamientos de rescate que en pacientes con una primera remisión completa muy prolongada, probablemente el tratamiento en la primera recaída es posible que sea mejor que en la primera, porque ha habido avances y esto ya lo estamos viviendo. A pacientes que han recaído después de una secuencia terapéutica estándar de quimioterapia seguida de trasplante, incluso de doble trasplante, y un tratamiento de mantenimiento que deja pasar 5, 6, 7 años de tratamiento, el tratamiento de ahora es muy superior al que se ocurrió en la primera línea. Y eso está muy poco estudiado, pero es una realidad clínica que todos deben conocer. Sí, es verdad. Por un lado tenemos al hematólogo joven, que habría que transmitirle lo que dices tú de la historia, decirle que existen tratamientos muy buenos y que la palabra que les gusta mucho utilizar a ellos, pacientes de largo recorrido, ¿no? Y que dentro de ellos hay probablemente un pequeño porcentaje de pacientes que habría que estudiar que siguen en respuesta, pero que la inmensa mayoría, probablemente por ser una población muy heterogénea, pues unos son de un sitio, otros son de otro, como diríamos, ¿no? Sí, así es, claro. Así es. ¿Y qué más le dirías al hematólogo joven que se enfrenta al mieloma? Pues que sea buen médico. Que sea buen médico. Y que tenga la sensibilidad propia que debe tener un médico para querer a su paciente, como voy a ponerlo delante de todos. Y que si no se estudia, si no se progresa, si no se buscan los avances y estar al día, pues no es buen médico. Exactamente. Y que es su obligación estar al día y trabajar en lo que pueda para conseguir curar a sus pacientes. Y en el mieloma tiene donde trabajar. Hay enfermedades en las que la investigación es muy corta, inexistente, pero en esta no. En esta vamos subiendo cada año, cada ensayo clínico va mejorando claramente el pronóstico de los pacientes y, bueno, pues eso es muy alentador, creo. Yo creo que lo acabas de decir. El mieloma es la enfermedad que te ofrece más juego, ¿no? Si eres médico y te gusta la gente, pues de claro. Poder ayudar. Déjame darte un abrazo. Voy a darle un abrazo. Se lo